Queridos amigos, no nos podemos olvidar que hoy también es el Día de la Madre, así que felicidades a todas las madres y felicitamos, y a los que las tenemos en el cielo, pues que se gloríen junto con nuestra Madre del Cielo, aquí que estamos en la ermita, celebrando esta misa de los alcaldes, en honor de los alcaldes de Móstoles. Feliz fiesta del 2 de mayo, fiesta mostoleña y fiesta de Madrid. ¿Qué es lo que celebramos y cuál es el valor de recordar y celebrar a los alcaldes de Móstoles? ¿Qué podemos aprender de la historia del 2 de mayo? ¿Qué tiene que ver con la circunstancia actual? ¿Estamos alentando un mito romántico? ¿Qué hicieron los alcaldes de Móstoles, don Andrés Torrejón y don Simón Hernández, para ser considerados héroes? La primera y rápida respuesta es: se rebelaron. Se rebelaron frente al poderoso con atrevimiento y sin calcular consecuencias. Y prendieron la mecha de la rebelión alertando del enemigo francés, del enemigo napoleónico. Sabéis que ellos fueron apresados posteriormente y que se salvaron de la pena capital. Tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero como fianza. Que se sepa, al menos Andrés Torrejón murió a manos de la hambruna, como casi 500.000 personas, además de las 250.000 que murieron violentamente en la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814. Por tanto, la historia a veces es trágica. ¿Qué puede aprender y revivir un mostoleño del siglo XXI de esta historia? ¿Qué significado puede tener para un cristiano mostoleño de este tiempo? Me permito apuntar 7 reclamos o llamadas que creo yo que pueden ser pistas para aprender y cambiar nuestras vidas. Son llamadas que acompaño con preguntas que creo que tenemos que hacernos. La primera llamada, a mi parecer, es el clamor por la injusticia. Lo que alertó a los alcaldes fue la revuelta en Madrid y su cruel represión a manos del ejército napoleónico. Es decir, la noticia de una terrible injusticia. Nosotros, me pregunto, ¿nos revolvemos hoy ante las injusticias? ¿Cómo reaccionamos ante las noticias de injusticias que vemos en los medios o cercanas a nuestros ambientes? Segundo reclamo: la acción ante esa injusticia a través de una rebelión. ¿Rebelión? Eso parece que son palabras mayores, ¿verdad? Hoy la rebelión parece que solo se puede hacer desde el sillón, a través de redes sociales, de modo anónimo, que implica como mucho, pues, el darle al me gusta o buscar un como trending topic, es decir, pues que esa noticia, que esa afirmación sea prevalente en un momento dado. Pero es casi nulo el compromiso para bajar a la arena de la realidad. ¿De dónde se puede sacar la energía para reaccionar, para rebelarse, para jugarse la vida? ¿De dónde? Tercer reclamo que podemos aprender de estos nuestros heroicos alcaldes, me parece a mí: descubrir las falsedades. El famoso bando de los alcaldes de Móstoles alertaba de la mentira disfrazada del ejército napoleónico que iba a Portugal, pero que lo que quería, de paso, además, era dominar España suprimiendo los Borbones. ¿Sabemos nosotros descubrir las mentiras escondidas? Cuarto reclamo: el papel de los políticos. Los alcaldes sirvieron a una causa general, a un bien común, y se jugaron la vida. Hoy nuestros políticos locales, de la comunidad y de la nación, ¿sirven a la política o se sirven de la política? ¿Se juegan la vida o juegan con nuestras vidas? Sería muy fácil una descalificación generalizada. Seguramente no sería justa. Pero más allá de descalificaciones, es más útil favorecer una crítica constructiva
y no entrar en la melancolía de la eterna queja y descalificación. Quinto reclamo: esa reacción quijotesca de un pueblo que se levantó ante la injusticia. Ya sabemos que los Quijotes son tachados de ilusos, de alucinados, de ingenuos, pero ¿dónde vamos a ir nosotros sin ideales? Es un mundo muy triste el que tenemos que vivir si no hay ideales por los que dar la vida. ¿Cuáles son estos ideales? Sexto reclamo: identificar al verdadero enemigo. Los alcaldes prendieron la mecha de una rapidísima campaña de información a través de las postas, hicieron llegar a Extremadura y Andalucía la noticia del enemigo napoleónico. Si nos equivocamos de enemigo, perdemos la guerra. Nuestros enemigos ante los que batallamos son los reales enemigos. Nuestro enemigo es el que piensa distinto, el que es diferente, el que no es de aquí, el que vota distinto. Se ha montado en vísperas electorales un enjambre de polarizaciones y enemistades con la cual cada uno quiere arrimar el asco a su sardina. Pero ¿cuál es nuestro verdadero enemigo? Y séptimo y último reclamo que me permito haceros y hacerme a mí mismo: la conciencia de ser pueblo, de ser nación, de ser gentes que se sienten pertenecientes unos a otros más allá de la condición social e ideológica. Fue todo un pueblo el que reaccionó. ¿Hay conciencia de ser pueblo, nación? ¿O solo respondemos a intereses partidistas, gremiales, particulares que nos fragmentan, o estilos de vida que nos homologan? Estos reclamos, 7 he apuntado hoy, hay que responderlos, hay que encarnarlos, hay que tomarlos en serio, hay que saber reconocer a aquellos que lo están viviendo en totalidad o en parte. Y me diréis, y creo que con razón, bueno, ¿y qué tiene que ver todos estos reclamos con nuestra fe? Nosotros que estamos celebrando esta misa en honor a los alcaldes, ¿qué sentido tiene para el católico de Móstoles el cristiano madrileño? ¿Cómo puede ser que todo esto no se pierda en fácil palabrería social? Hoy el Evangelio que hemos escuchado nos ilumina. Nos ilumina no para hacer historiografía del 2 de mayo, sino para vivir nuestra historia y aprender de la historia. Hoy el Señor en el Evangelio nos ha dicho: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Sarmiento que no da fruto está destinado a perderse. Sin mí no podéis hacer nada. En cada uno de estos 7 reclamos actuales percibo la necesidad de Jesús y el anuncio de su gracia. Y los enumero pidiendo a Dios esta gracia, al Señor, para tener entrañas humanas y no responder con indiferencia ante la injusticia. Necesitamos a Jesús. Para rebelarnos, reaccionar y actuar construyendo el bien común, necesitamos a Jesús. Para amar la verdad y que ésta nos haga libres y saber discernir las mentiras y las peligrosas medias verdades, necesitamos a Jesús. Para tener buenos políticos hace falta que sigamos mucho más que la simple victoria del que nos gusta e ir más allá de lo que nos pueda decir el medio de comunicación que frecuentamos. Y para ese ejercicio de discernimiento necesitamos a Jesús. Para no perder los ideales y no hacérselos perder a los jóvenes, hace falta que no caigamos en el cinismo ni en el escepticismo. Y para eso necesitamos a Jesús. Para reconocer que nuestro común enemigo no es una idea política, sino el nihilismo que corroe juventudes, el egoísmo que rompe matrimonios y la codicia que enemista a compañeros de trabajo,
para reconocerlo y vencerlo, necesitamos a Jesús. Y por último, también para tener conciencia de pueblo, con vocación de construcción del bien común, de ayuda recíproca, de amor a la propia historia, con sus fallos y aciertos, nos hace falta Jesús. Él mismo, siendo judío, no cayó en ninguna instrumentalización de poderosos. Y me diréis, y también con razón, ¿y cómo nos va a enseñar todo esto Jesús de Nazaret, que no vivió el 2 de mayo? Pues yo os diría que tampoco vivió otros muchos acontecimientos históricos, como la caída del Imperio Romano, pero hizo que su espíritu suscitara el movimiento benedictino que respondía a esa coyuntura histórica. Jesús no está lejos de nosotros, sino al lado nuestro. Y entre los muchos dones que nos dio y nos da, está la elección de Pedro y de sus sucesores, como garantía para vivir el Evangelio. El Papa Francisco, actual sucesor de Pedro, nos ha regalado una enseñanza preciosa que en este desafiante siglo XXI puede iluminarnos mucho sobre estos 7 reclamos que os he planteado. Se trata de la encíclica Fratelli Tutti, que tiene mucha miga, mucha sabiduría para encender nuestro corazón y hacerlo despertar de este torpor con el que nos movemos, despertar de ese atontamiento que fomentan los poderosos. Pidamos, pues, justo y necesario esta llamada, porque no es solo doctrina lo que nos regala el Señor, sino una santidad de vida. Y por eso, en esa santidad de vida, podemos reconocer a personas comprometidas con lo social y lo eterno, con la persona, con las necesidades. Esa santidad de vida, en algunos santos canonizados podemos reconocerla, en la santidad de muchos cristianos, que amando sus familias, que trabajando duro, que no se quedan en un puro interés particular. Pidamos, pues, al Señor que con su gracia mueva nuestros corazones y pueda responder Él en nosotros a esta situación, en la cual nosotros no tenemos ni las recetas, ni la concreción de fórmulas para resolverlo, pero podemos tener un corazón cambiado que se interese por todo esto, por todos estos reclamos que pudieron encarnar de un modo u otro nuestros alcaldes. Vamos a pedírselo al Señor en este día de fiesta, en este día de alegría, en este día juntos. Vamos a pedírselo para que pueda vivirse no solamente un día de vacación cuando es una fiesta, sino un día de memoria, de verdad. Y para nosotros cristianos de llamada a encarnar en nuestra circunstancia concreta y pequeña lo que podemos vivir, lo que podemos construir para la historia y para la vida eterna. Que así sea.